Mi nombre es William Omar Romero Gutiérrez, estudio la licenciatura en Derecho en CEU. El tema que les voy a exponer a continuación se llama los sistemas locales de contribución. La contribución está fundamentada en el artículo 31, donde dice que todos los ciudadanos, sin excepción alguna, tenemos que contribuir para el gasto público. Y nos hemos de preguntar, ¿qué es el gasto público? Pues sí, en un ejemplo podemos retomar que el presidente de la República Mexicana, todo lo que gasta cuando hace un viaje al extranjero, de hecho hasta todo lo que porta, se podría decir que eso es lo que nosotros pagamos, porque sabemos que él nos representa a nivel internacional. La diferencia de una contribución a un impuesto es que el impuesto es todo el dinero que percibe el Estado a través de dichos impuestos, que esto lo realiza la persona física al momento de efectuar un pago, adquirir un derecho o en su mismo caso al comprar un producto en una tienda departamental. Nos daremos cuenta porque al momento de pagar tal artículo nos dan un bache o un ticket donde ahí nos dice el monto que se pagó por adquirir ese producto. Nosotros también, una vez aclarado esto, daré paso a lo que son la presentación. Antes de poder continuar, quiero dejar en claro, antes de hablar de sistemas, cómo está estructurado México. Sabemos que en nuestro artículo 40 constitucional nos dice que es la voluntad de los ciudadanos constituirse en república. Entonces, al momento de constituirse en república, esta se va a dividir en 32 estados, incluyendo una Ciudad de México. El artículo 39 de la Constitución nos dice que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que la soberanía la tiene el pueblo es el único que va a tener todo el poder en mediante para elegir presidentes, a elegir nuestros representantes, los presidentes, gobernadores, presidentes municipales y así como nuestros diputados locales y federales. En nuestro artículo 40 de nuestra Carta Magna también nos habla de que el pueblo ejerce soberanía. Esto nos dice que nosotros como pueblo vamos a ejercer una soberanía por medio de tres poderes, que es el ejecutivo, que está a cargo del presidente, legislativo, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y judicial, a cargo de los ministros. Cada uno de estos tres niveles tiene competencia de estos y por de los estados y también va a tener competencia en la Ciudad de México. Una vez aclarado esto, quiero dejar en claro que el federalismo es un sistema de gobierno. Cada estado tiene su propio sistema de gobierno en todas las 32 entidades federativas. Las facultades para establecer las contribuciones en nuestro artículo 31, fracción cuarta, nos dice que es obligación de los ciudadanos contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación de Estados y Municipios donde resida. Aquí nos quiere dejar muy en claro que no sé, donde nosotros estemos habitando, tenemos que pagar esas contribuciones al Estado. Nosotros somos el sujeto pasivo, que somos los que hacemos la remuneración, y el sujeto activo será el Estado. En nuestro artículo 31 constitucional nos dice el derecho de iniciar leyes o decretos, los cuales competen, como ya lo había dicho, al presidente, al Congreso de la Unión, a la legislatura de los estados y las legislaturas de la Ciudad de México. En nuestro artículo 32 constitucional nos dice que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observando la ley del Congreso. Aquí, antes de iniciar una iniciativa de ley, recordemos que existe el IDASPI, por así decirlo, que donde está la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y el inicio de vigencia. Todo esto anteriormente de pasar un proyecto se pasa a una cámara revisora, la cual es facultada únicamente para supervisar que ese proyecto cuente con todas las medidas necesarias para así poder pasar a la Cámara del Congreso de la Unión. El artículo 73 en su fracción séptima nos dice que es facultad de los congresos admitir y formar nuevos estados. Aquí nos habla más de las facultades que tienen los
El Congreso, por eso nuestro sistema es la facultad para establecer contribuciones. ¿Quién tiene la facultad? En la séptima fracción nos dice que el Congreso es el único facultado para imponer las contribuciones necesarias para cubrir así el presupuesto y también para establecer contribuciones. ¿Quién va a tener la competencia de la Federación en materia de contribuciones? Nos preguntaremos. Primero que hay que dejar aclarado que en el artículo 117 constitucional nos dice que los estados por ningún caso no podrán destinar empréstitos para cubrir el gasto corriente. Esto quiere decir cuando le pedimos ayuda a alguien ajeno para que nosotros podamos cubrir nuestro gasto corriente, no se podrá, nadie puede intervenir. En el artículo 118 tampoco nos dice que tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, ningún Estado tiene la facultad para imponer derechos, para imponer contribuciones en el ámbito de importaciones o exportaciones. El único facultado es el Congreso de la Unión. En el artículo 124 constitucional nos dice que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución o los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Sabemos que cada estado tiene su respectiva competencia, entonces cada estado va por medio de su legislatura a procrear leyes para que estos sean regidas en varios ámbitos. Entonces esto nos habla que hay una delimitación de competencia entre la federación y los estados. Esto únicamente es de la federación, que son las normas legales territoriales. Para seguir continuando necesitamos hacer una retroalimentación, como ya les habíamos dicho anteriormente, que México está constituido como una federación, pero ¿cómo se establece? La forma de gobierno en nuestro artículo 40, ya lo habíamos dicho, es una república representativa, democrática, federal y compuesta por 32 estados libres y soberanos. Que hay que recalcar que cada estado libre tiene el poder para crear sus propias leyes, su propia constitución. De hecho, cada una tiene su propia constitución, pero hay que recordar que esa constitución no puede ser mayor a la que los constituyentes de 1917 establecieron. El Estado miembro concede a la Federación diversas facultades sin perder su soberanía. La Federación faculta a los demás estados para que estos puedan regirse por sus propias leyes y así conservar las que no se confieren en la Federación. Esto está fundamentado en el artículo 124 constitucional. El Estado nace de un pacto entre entidades independientes. Para ello existe la división de poderes y la soberanía de los Estados miembros. Esto nos explica más que las entidades federativas deciden organizarse en un sistema político, es decir, tienen su propio gobierno, sin ninguna vinculación de dependencia y no tomarían decisiones nacionales. Entraremos a lo que es la delimitación de poderes tributarios a nivel constitucional. Esto nos deja muchos puntos inconclusos. Entonces, para poder hacer esa gran cantidad de percepciones en las 32 entidades federativas, surge el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que va a regir los supuestos de derecho que se pueden suscitar al presentarse la cooperación entre la Federación y las entidades federativas. Su objetivo va a ser optimizar el sistema fiscal a través de un control y vigilancia mediante un proceso de colaboración intergubernamental. Esto quiere decir intergubernamental que va a haber una relación entre los gobiernos. Una vez creado un sistema nacional de coordinación fiscal, va a ser regido por una ley. Entonces, nace la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que se encarga de que todas las autoridades de recaudación, entidades federativas y municipales colaboren en un estricto orden. Esto se va a basar tanto en Ciudad de México como a nivel estatal y municipal. El artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, como anteriormente lo había dicho, que es el coordinar el sistema fiscal de las federaciones con las entidades federativas. Se debe constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar bases de su organización y funcionamiento. Esto nos habla más acerca de un funcionamiento. ¿Para qué va a ser esa coordinación fiscal? Ella va a ser la facultada con el gobierno federal, así como de las 32 entidades federativas, para recabar todo el dinero lo va a recabar, ¿quién lo va a recabar? Perdón.
Su objeto es coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales para el titular de la participación que corresponde a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos las diversas participaciones, fijar reglas de colaboración, administrar entre las diversas autoridades fiscales, y ahí donde ya entra más en los sistemas de locales de contribución fiscal. Recordemos que el artículo 71 en su fracción tercera de la Constitución especificó la potestad de iniciar leyes a las legislaturas de los estados, incluyendo entre ellos las leyes fiscales y tributarias. Cada legislatura de un estado, como ya lo había dicho, tiene un sistema de cómo va a recoger dichas contribuciones. Para eso se crean las leyes fiscales y las leyes tributarias. ¿Quién va a tener la potestad de las entidades federativas y municipios en materia de contribuciones? En el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución nos dice que dispone que las leyes federales no limitan la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se afecten los incisos A y C. Aquí nos habla más que las leyes federales no van a limitar a las entidades federativas para establecer sus contribuciones. Como ya lo había dicho, cada estado tiene su propia ley para sus propias leyes fiscales y sus propias leyes tributarias. En el inciso A nos dice que perciben las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, y en el inciso C nos dice que los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Esto nos habla más de que los servicios públicos, como son las leyes estatales, no establecerán exenciones o subsidios a favor de la persona o institución alguna de diversas contribuciones. Aquí nos habla más del ámbito de los impuestos, como es el IVA, el ICR o el IEPS. El IVA, que al momento de adquirir un producto te cobran un impuesto por la obtención de ese producto. En el ICR es el impuesto sobre la renta, y el IEPS que nos habla más que si tú eres productor de algún producto, tienes que pagar por producir ese producto. Los impuestos locales en Ciudad de México. Artículo 122 del Constitucional en su fracción cuarta. Nos dice que el establecimiento de las facultades de la Asamblea Legislativa en los términos de estatutos de gobierno son las siguientes, las cuales únicamente la Asamblea Legislativa va a examinar, discutir, aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de Ciudad de México, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, como es el ICR a través de su Hacienda Pública a través de su organismo, que es el SAT. Y aquí ya nos hablan de los impuestos, que es el impuesto sobre el patrimonio. Esa es una atribución individual que recae en personas físicas. Esto más recae en la propiedad o en la posesión de un patrimonio, que va a recaer sobre su valor neto con carácter periódico, o sea que va a ser constantemente. Esto nos quiere decir que en el impuesto predial de contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina o edificio local o comercial. Si nosotros contamos con un predio y es de una tienda, nosotros, si esta tienda está registrada, tenemos que pagar por tener esa tienda, también por tener un despacho, una oficina, o en su caso un edificio o nuestra propia vivienda. Tenemos que pagar periódicamente el predio de este mueble. Sobre adquisición de muebles. Es el pago que se hace por tener terrenos o automóviles. Esto se va más a las cosas como son la casa, los autos. Tenemos que pagar por tener. Entonces, de hecho, hasta se da mantenimiento. O sea, yo creo que no es conveniente tener un coche, porque pues, para tenerlo hay que pagar. El impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones son los pagos que se hacen sobre la actividad económica relacionada con la producción, el consumo y las transacciones que realizan las personas físicas y o morales de conformidad con la legislación aplicable en la materia. Esto nos habla más como que de la actividad económica que nosotros realizamos, pagamos impuestos por realizar esa actividad se puede decir que a una autoridad competente en esa materia. Los impuestos sobre espectáculos públicos, el impuesto sobre prestaciones de servicio hospedaje y el impuesto sobre las loterías y rifas.
Sobre espectáculos públicos, sabemos que al momento de comprar un boleto viene un impuesto agregado. Ahí es donde nos quitan parte de una remuneración que nosotros tenemos con tal de adquirir con tal de asistir a un espectáculo, en un espectáculo público. Nosotros pagamos la entrada. Entonces ahí tanto va a haber beneficios como para lo organizador y para las autoridades competentes. En servicios y hospedaje, esto se va como más como que a los turistas, porque al momento de que tú entras a una instancia donde te puedes quedar, necesitarías que pagar por estar ahí. Sobre loterías y rifas y sorteos. Como ahorita está de polémica el avión presidencial, de hecho, pues quien se lo gane, pues qué bien, ¿no? Pero pues, al momento todo es felicidad. Pero ya cosas a futuras se tiene que declarar. El avión tienes que pagar impuestos por tener ese avión. Se paga el 6% del monto que vale el premio. Y esto se va a las contribuciones de mejora y derechos, etcétera. Contribuciones de mejora es cuando pagamos un impuesto para que esto se vaya y se equipe una infraestructura, se equipe de escuelas, hospitales, etcétera. Por el uso, goce, aprovechamiento de explotación de bienes de dominio público. Todo esto lo pagas por utilizar carreteras, paseos, como un ejemplo sería el segundo piso del periférico, así como el suministro de agua, tienes que pagar para que te suministren agua, los servicios de grúa y almacenaje de vehículos. Esto se va más como cuando te estacionas en un lugar que no es y tienes que pagar un impuesto para que podamos sacar dicho auto que por grave error estacionamos donde no se debería. Los impuestos a nivel estatal. Como ejemplo tomaré la Ley de Ingresos del Estado de México para conocer las principales contribuciones que considera este ordenamiento legal. Sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio, como ya le habíamos dicho, pagas por tener un inmueble o un auto. En impuestos sobre tenencia y uso de vehículos. Este es como un niño, digamos, ¿no? Pues pagas todo. De hecho, pagamos tenencia, pagas verificación y en su mismo caso pagas por tener un auto. Un impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones. Esto pues se podría ir más a las bebidas alcohólicas y a los tabacos. El impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje es como ya lo habíamos dicho. Si tú eres turista y te quedas en un lugar, pagas por eso. Las contribuciones de mejora para obras públicas. Aquí un ejemplo quiero dar. Cuando nosotros salimos y tomamos una carretera más que nos delimita el tiempo, nosotros vamos a pagar por una cuota por utilizar esa carretera. Esa inversión que se hace se va para dar equipamiento a escuelas, hospitales o en su caso a construir más carreteras. Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Esto es más cuando trabajas y pagas el impuesto por trabajar, más va a los servidores públicos. Los impuestos municipales, en nuestro artículo 115 constitucional, en su fracción segunda, tercera, cuarta y inciso A y C, nos dice que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos. Sabemos que los servicios públicos es el agua, el luz, drenaje, alcantarillado, etc. Como ya lo he dicho, el impuesto sobre el agua, el drenaje, el alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Esto más nos llama cuando nosotros metemos nuestra tubería, nuestra toma de agua, tenemos que ir a pagar ese impuesto por hacerlo. En alumbrado público sabemos que se paga porque nos suministren el servicio de energía. Los mercados centrales de abasto, todo aquel que es comerciante sabrá de esto, que en un determinado tianguis, así se les llama, donde se venden los productos, ya sea artesanos, de tipo agricultor, entre otros. Sabemos que se paga, digamos, como se dice vulgarmente, un derecho de piso para nosotros poder establecernos y vender nuestros productos. El pago en panteones. Sabemos que los panteones son del municipio, entonces nosotros tenemos que hacer un pago, un impuesto por derechos de actas de funciones, por ahí enterrar a un fallecido. En el pago de impuestos sobre rastros, si nosotros contamos con un rastro, sabemos que es para sacrificar animales para satisfacción de la necesidad humana. Esto ya está regido en una ley donde se especifica qué animales pueden
pueden ser para hacer el consumo humano. Esto va a ser con fines de venta al público. El impuesto sobre calles, parques y jardines y su equipamiento, esto nos habla más ya como que de los aportaciones de mejora, porque en un parque he visto muchas veces que ya le han implementado, equipado con un gimnasio adicional. Adición a ellos establecen los juegos para infantiles, para los niños, y yo creo que esto se va más pago de servicios de mejora. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.